buenas a todos y muy bienvenidos. Bueno, sepan que hemos estado grabando este video por más de 2 horas, ¿no, Tito? Sí, es verdad, y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, hoy vamos a estar indagando con los datos paralelos sobre el capítulo 4 de la historia del vaso, ¿verdad, Tito? Sí, tenemos unos datos interesantes que revisar ahí. Bueno, lo primero que se te viene a la cabeza o lo primero que te llama la atención recordando el video del capítulo 4, ¿qué fue, Tito? Y lo primero que aparece es justamente lo que está en los primeros versículos, ¿no? El camino a la redención, el camino a rescatar a Lot. Ajá. Entonces, en ese dato, en el versículo 2, por ejemplo, dice, los que se acercaron para ayudar a Lot, a Abraham. A Abraham, que eran nada más ni más menos que amigos fieles, según considerado por Abraham, eran considerados amigos fieles. Pero Abraham solicitó de que ellos se mantuvieran al margen porque estaba esperando las decisiones que venía, la decisión de la misión divina que venía de la voz de la llama. Sí, muy bueno y muy interesante ese dato, pararse ahí, porque no pasa lo mismo con el versículo 1 donde menciona que primero aparecen los pastores, ¿no? Que ellos sí están involucrados porque, bueno, ellos tienen las armas con las cuales Dios quiere pelear esta batalla de liberación, que no son las mismas armas que traían estos amigos, ¿no? Claro, y para cualquier situación de riesgo por la cual se encontraba Abraham, cualquiera estaríamos quizás sumamente relajado porque vienen nuestros amigos, pero sin embargo Abraham tenía más confianza en la voz que venía de la llama, ¿no? Y eso es algo que nosotros tenemos que de repente orientarlo a volver a confiar en vez en el sistema y en las fuerzas y en las amistades del orden, ¿no? Confiar a través de la palabra, ¿no? Confiar plenamente en las escrituras, porque yo estaba mirando debido a que esto es paralelo. Fíjate el paralelo de el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 13 con la llama que hablaba, que salía la voz de dentro de la llama del vaso, ¿no? Ajá. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrá de venir. Muy bueno, muy interesante. O sea que la guía siempre va a ser la palabra. La guía siempre será la palabra y hay que aprender de Abraham, ¿no? De no poner en consideración de nuestros amigos la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de cualquier situación, ¿no? ¿Y qué hay con esto de que hay algunas personas que de repente se basan en que en Romanos capítulo 13 se está refiriendo a una autoridad que no es la palabra, sino que es el hombre? ¿Cómo lo podemos interpretar esto y cómo lo podemos poner en paralelo con esto nuevo que estamos interpretando? Y hay un detalle interesante, ¿no? Porque también está para unificar ahí con Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante, casualmente hace unos días tuvo un amigo considerando y preguntando cosas acá en casa sobre quiénes son las autoridades superiores. Claro. Entonces llegamos a esa conclusión interesante de cuál es la autoridad superior. La Escritura invita y sugiere, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y Hebreo capítulo 1, versículo 3, señala cuál es la autoridad superior. Y la autoridad superior aquí en el mundo en la actualidad es la que sostiene todas las cosas. Y la que sostiene todas las cosas es la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es la autoridad superior para toda la humanidad. O sea que cuando nos manda a orar por
por los líderes es porque el poder está en los que tienen el conocimiento de la palabra, ¿no? Sí, esa fue una un muy buen relato que vos hiciste en algunos videos que no lo hemos subido, ¿no? Ajá, sí. No, Me pareció muy interesante tu definición ahí al respecto, que cuando Dios te manda a orar por ellos, que en realidad somos la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. sí, y bueno, lo que simboliza el hecho de que de repente Abraham le diga a estas personas armadas, ¿no? Amigos, esperen y ya se les va a decir cuándo actuar. Creo que es lo mismo que tenemos que hacer hoy nosotros con respecto a todo lo que pueda estar pasando, ¿no? A todo lo que puede estar pasando, Josué, y en las reuniones de repente por ahí, cuando se pueden conversar entre dos o tres y cuando hasta en las videollamadas de repente los amigos se quieren entrometer y quieren de alguna manera ayudar al plan divino, ¿no? Sí. El plan divino está ampliamente asegurado y Dios sabe lo que está haciendo. Sí, y uno tiene que... Acá creo que está en juego la paciencia y la fe de nosotros, ¿no? Así como Abraham esperaba que las instrucciones llegaran. O sea, al fin y al cabo, todo se había dado de acuerdo a lo que las instrucciones del Eterno venían del vaso, ¿no? Y él había cumplido con toda rajatabla. Así que me parece que ese es la primera enseñanza muy buena. Después podríamos pasar a otra prefiguración o a otro mensaje acá que hayas visto. Sí, para cerrar ese comentario ahí de los amigos, vos imaginate las armas que traían los amigos y las armas con las cual Dios quería de alguna manera liberar a Lot y a todos los que estaban cautivos. Era impresionante. 260 eran los soldados que se separaron ahí para para cumplir la misión. 40 otros soldados que decimos soldados, pero eran pastores de Abraham, no tenían costumbre de guerra esta gente, ni hábito de guerrero, pero sin embargo en este momento estaban cumpliendo una misión de batalla y se pusieron 40 para recibir a los cautivos. Claro. Pero 40 personas se pusieron para recibir a los cautivos. Bueno, perdón, justo tuvimos que parar un segundo porque pasaba un camión y bueno, nos invadía el audio. Como ustedes saben, yo grabo en el auto y a veces a esta hora, bueno, pasa el basurero y hace un ruido terrible. Pero bueno, sigamos en el tema. Muy interesante estas aclaraciones y estos detalles. Gracias, Tito, por eso. ¿Alguna cosita más para cerrar esto? ¿O vamos directo al otro punto? Vamos directamente al otro punto, al versículo 13, capítulo 4, versículo 13 del vaso de la historia del vaso. De la historia del vaso. Bueno, ya estamos ahí. ¿Lo leo? Sí, gracias. Queriendo mostrarme su rostro, Lot palpó en medio de las tinieblas hasta encontrar una pequeña lamparilla que había traído en su alforja. Me gusta porque tenía una alforja, era como un prepper. Era un precavido este hombre. Sí. Frustrado percibió que no había en ella nada de aceite. No era tan precavida. Concluyó que aquella lámpara apagada y seca era un símbolo de su vida vacía y sin fe. Qué gran punto ¿no? Eso refleja el estado actual. Yo quiero decir que si este libro es para nuestros tiempos y está bien guardado y reflejado ahí, que ha sido guardado en el vaso para estos tiempos, para estos últimos tiempos, es real de que el estado de Lot prefigura también el estado de la sociedad actual, ¿no? Sí, también me hace acordar mucho a lo que el Espíritu le dice a la iglesia de la Odisea, ¿no? En Apocalipsis. Sí, o a la profecía de Ezequiel, Ajá. capítulo 37. El valle.
La del Valle de los Huesos Secos. Muy bueno, sí. Del Valle de los Huesos Secos. A lo que digo es que es muy fácil atrapar a la sociedad y es muy fácil conducir a una sociedad que vive en tiniebla. Y entonces es muy elemental de que la sociedad tendríamos que nosotros mirar hoy a Lot y mirar a la sociedad mundial, a todo el planeta. El planeta está como Lot hoy. Ajá. El planeta está en esa sociedad. Está seca, está vacía. Sí, es muy interesante esta comparación y bueno, yo creo que también, bueno, me hace acordar mucho a la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? También hay una aclaración muy interesante ahí para los que gustan revisar en las escrituras. Les paso una información, tanto Proverbio 20:27 como también Proverbios 6:23. Muy interesante esos dos pasajes para ilustrarlo con el estado de Lot y con lo de las 10 vírgenes, ¿no? Ahora, 6:23 para el de las 10 vírgenes. Ahora, como dice el Salmo 119, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es como que la vida apagada era la vida sin palabra, ¿no? Sin la palabra. Sí, el Salmo 119, 105. Es sí. Impresionante lo que aclara. Y lo dijo Josué, propiamente dice que venía del concepto de un soldado. Eso se ilustraba como si fuera un soldado que iba a la guerra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muy bueno, muy bueno. Entonces, a lo que voy, Josué, con este estado de la sociedad hoy en la actualidad, en la misma situación de Lot, lo que quiero decir es que nosotros no deberíamos, a todos los que nos están escuchando de alguna manera, no deberían estar esperando nada de este sistema. Este sistema ya nos llevó y nos trajo hasta donde estamos. Así que, ¿qué más vamos a estar esperando de este sistema? Sí, no, realmente falta que esa chispa se despierte en las personas que están atrapadas para que la revelación y la salvación y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que está representada por Abraham, con esos bordones encendidos, tapados por los vasos, estallen y se realice la liberación, ¿no? Sí, yo creo que habría que, metafóricamente hablando, habría que tomar conciencia de que así como Lot inconscientemente, indirectamente dio señales a los 260 pastores de Abraham que rodearon el campamento, así también todos los biblistas del siglo XXI tendrían que estar atentos a la señal que nos van a pasar los cautivos, ¿no? Sí, realmente sí, y creo que es algo que está prefigurando todos estos tiempos, y bueno, qué bueno que nosotros podamos hacer esta lectura. Ahora, ¿vamos un ratito al capítulo 5? Sí, no sin antes decir que, bueno, el ánimo de Lot, recobró Lot ánimo porque lo vio Abraham con la luz allá, ¿no? Tal cual. La distancia, ¿no? Sí, eso hizo que bueno, que más que nada de verlo a Abraham, lo vio a su tío porque la lámpara lo estaba iluminando, o sea, porque el vaso lo estaba iluminando, así que creo que la iluminación viene, el hecho de que la humanidad cautiva tenga una esperanza siempre va a venir de la palabra, ¿no? Siempre viene de la palabra, Josué, y gracias a que Abraham, sin saber cómo Dios iba a hacerlo, imaginándose, dice él, imaginándome cómo haría Dios las cosas, pero por fe, fue y se acercó allá, y cuando le preguntaron ¿qué viniste a hacer acá? Vine a libertar a los cautivos. Muy bueno, muy bueno. Ahora, fijémonos en el capítulo 5, versículo 2, ya nos tira algo muy interesante. Esta liberación que hoy se concretiza representa la liberación que he de operar en los últimos días, salvando a los remanentes de tus hijos, del cerco de numerosas naciones que se aliarán a Gog con el propósito de destruirlos.
aquel día en que triunfaren sobre mi pueblo, mi indignación será muy grande y contenderé contra él por medio de la peste y de la sangre, lluvia inundante, grandes rocas de granizo, fuego y azufre haré caer sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que estuvieron con él. Así yo me engrandeceré, justificaré mi santidad y me daré a conocer a los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy el Señor. Y sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, derramaré el espíritu de gracia y de súplica, y mirarán hacia a quien traspasaron y harán lamentación como a quien se lamenta por un hijo unigénito y llora por él como quien llora amargamente por el primogénito. En aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para remover el pecado y la impureza. Esto es lo que simbolizaba el hecho de la invitación a toda Sodoma a ir al río Jordán a purificarse, ¿no? Sí, muy buena la aclaración que hiciste en el video cuando hablabas del valor del bautismo como sepultura, ¿no? Ajá, sí, muy interesante eso. Yo creo que, bueno, nosotros tenemos que prestar atención a todos estos nuevos descubrimientos porque nos están dando la pauta de en qué momento y en qué situación estamos, ¿no? Tengamos en cuenta que el vaso, aún hoy en día, el vaso está encendido porque en el mismo vaso donde Abraham puso el aceite y la lana y caminó todo ese trayecto, liberó a su sobrino, ese mismo vaso que también después camino hacia Salem se llenó de perlas, ese mismo vaso fue en donde fue depositado después estos escritos y permanecieron 4000 años hasta que el beduino de la tribu de Tamiré, alrededor del año 1946, los encuentra. Entonces ese mismo vaso hoy está actuando y esto también es otro símbolo de que la palabra, si el vaso simbolizaba a Jesucristo, Jesucristo actúa en todo tiempo. ¿Qué te parece ese símbolo, Tito? Y es muy interesante porque así como la lámpara, el vaso y la llama hablaba a Abraham, así hoy el libro, por eso a veces parece una ingenuidad de nuestra parte, también nos sentimos un poco identificados con Abraham con el vaso y nosotros con el libro, queriendo rescatar a la humanidad con el libro. Sí, es tal cual. Es muy interesante cómo después se empiezan a hablar del día de las trompetas, el día de la purificación, después el día de la cosecha. Todo esto es algo que hoy hablábamos también, no pertenece, si bien son términos como por ejemplo supuestamente del judaísmo, pero fijémonos que ya Abraham, antes de que nazca Judá, ya estaban hablando de lo que es el Rosh Hashanah, el Yom Kippur, el Sukkot. Son términos previos al judaísmo y no tienen nada que ver con el judaísmo de hoy en día, sino que tienen que ver con términos de las promesas que Dios le había hecho a Melquisedec, a Abraham, y de todo lo que él había prefigurado en la vida de estos personajes. ¿No, Tito? Sí, mientras vos estás hablando, digo, esto se vuelve cada vez más apasionante, porque cuando lleguemos a la historia de Salem y nos encontramos con el cetro, y en el cetro que estaba escrito Israel. Israel, ¿entendés? Entonces Jesucristo es el verdadero Israel. Sí. Y para él van todas las fiestas. Sí, tal cual, y obviamente que los súbditos de Israel son los que se rinden ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. No, es impresionante las grandes revelaciones de cómo
de cómo hoy cuando nosotros estábamos diciendo que trasladar a la sociedad del consumo a la sociedad del conocimiento y ofrecer así como ofreció Abraham, como Dios le manda a Abraham con el vaso y con la llama, así hoy nosotros tenemos esta llama encendida, porque Hebreo capítulo 4 versículo 12 dice que la escritura es viva y eficaz. Sí, tal cual. Es viva y eficaz. Así que no tengan temor, no tengan miedo, de que con el libro es suficiente. Muy bueno, muy bueno. También estoy recorriendo un poco el capítulo 5. En el versículo 4 se apaga la llama al descender al encuentro de los liberados ahora. Entonces es ahí como Abraham les da a entender a ellos que era toda una prefiguración del Mesías, de esa liberación formaba parte de una prefiguración del futuro, de cosas que ahora estamos viviendo. Entonces es interesante para nosotros que no perdamos de vista estos datos. Es interesante que nosotros, tanto como este grupo, acudamos a limpiarnos, ¿no? A la purificación. Dice, el versículo 5 dice, al ver que todos cargaban en sus cuerpos y mantos la suciedad de la esclavitud, los invité a seguirme hasta el río Jordán, donde todos podrían bañarse para la purificación de sus pecados. Y ahora, acá me hace acordar a ese personaje que fue curado de esa lepra, ¿no? Naamán. Sí. En el mismo río, ¿no? Sí, en el mismo río Jordán, ¿verdad? Entonces acá tiene un gran simbolismo y el hecho de que todo lo que Dios mandó a hacer, ¿no? Tiene todo. Por eso hoy nosotros nos aferramos a lo que dice, por ejemplo, las escrituras en Juan 15:3, donde dice, ustedes ya están limpios por mi palabra. Entonces, es importante poder invitarlo a las personas a limpiarse, a purificarse con el conocimiento de la palabra, todo lo que nos va trayendo. Hoy es un día para que nosotros hagamos un paralelo sobre todo esto. No sé qué otro paralelo podés encontrar en el relato del capítulo 5. En el capítulo 5, versículo 5, leíamos recién, ¿no? Sí. Al ver que todos cargaban en su cuerpo y mantos la suciedad de la esclavitud, los invité a seguirme hasta el río Jordán, donde todos podrían bañarse y para la purificación de sus pecados. Sí. A partir desde allá, desde el comienzo, ¿no? Desde cuando apareció Juan el Bautista y cuando después los apóstoles continuaron con ese ejercicio, ¿no? Sí. Y cuando inclusive el mismo apóstol Pablo señala algunas de las razones obvias ahí en Romanos capítulo 6, ¿no? Enseñando sobre el valor del bautismo, y estamos hablando del bautismo en agua, pero también hay dos clases de bautismo, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. Y el primero de todos es el bautismo en el Espíritu. Sí, es algo muy muy importante y es algo que Jesucristo también cumplió, sí. ¿No? Porque agreguemos Juan capítulo 7, versículo 37, donde dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Muy bueno, muy bueno. Ahora dice que en el versículo 8, adelantándonos un poco más, permanecimos acampando en los márgenes del río de Jordán, en las proximidades de Jericó por 12 días. En aquellos días de refrigerio, todos se hallaron libres de las impurezas, dejándolas en las aguas del Jordán. Esto era un preparativo especial para la fiesta de Sucot, que decidimos conmemorar en Salem. O sea, la fiesta de Sucot sería la fiesta de la cosecha, ¿no? Estamos esperando el momento en que venga la cosecha, donde Él venga a buscar los frutos. Y el gran, lo que habrá sido, ¿no? Ese campamento, lo que habrá sido vivir ese momento, es como cuando los mismos redimidos del siglo XXI se reúnen.
Ajá, tal cual, muy bueno. Sí, sí, sí. Lleno de alegría iniciamos una marcha ascendente rumbo a la ciudad de Salem, inconsciente de la feliz sorpresa que nos aguardaba. Y yo creo que bueno, acá estamos hablando de las bodas del Cordero, ¿no? Lo podemos prefigurar con eso, ¿no, Tito? Sí, 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 yo veía que el capítulo 5 es contundente porque te lleva al Apocalipsis directamente. Sí, sí. Te lleva directamente al Apocalipsis y te regala un momento especial, nada más y nada menos que con la boda del Cordero, ¿no? Bueno, y acá es donde aparecen las perlas, dice en el verso 10. A medida que avanzamos comencé a notar que mi vaso, que se había quedado vacío al amanecer, se tornó muy pesado. Al bajarlo miré sorprendido al descubrir dentro de él muchas perlas de variados tamaños y brillos que se formaron misteriosamente. Es muy bueno porque este dato también habla de las perlas que cada redimido recibe, según Apocalipsis, ¿no? En donde está el nombre de la ciudad de su Dios, dice, y un nombre nuevo, el cual solamente lo sabe el que recibe la perla, ¿no? Sí, fíjate este versículo, ¿no? Capítulo 2, versículo 17 de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer el maná escondido. Muy Y bueno. le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muy interesante cómo se sigue acoplando, ¿no? Este paralelo va creciendo. Sí, es muy interesante saber esto, Josué, que de repente también para los mismos pastores, esto de recibir esta perla y de recibir esto es como para muchos de nosotros, también esa promesa de esa similitud que hay entre la boda del Cordero con esta fiesta que vivieron los pastores de Abraham y Abraham en Salem. Es muy similar esta fiesta que ellos han vivido, porque para mí, convicción personal, el maná escondido es el libro de Melquisedec. Por el contenido del libro de Melquisedec, no deja duda de que sea el maná escondido guardado para estos tiempos, ¿no? No, de hecho, el hecho de que sea escondido, ¿no? Es el único libro escondido por muchos años, ¿no? Y este detalle, ¿no? Esta similitud entre Apocalipsis y este relato, muy tremendo. Pero a lo que voy también, y conversaba hace poco, en lo de la piedrecita y escrito y un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Y creo que eso también tiene un dato muy interesante, ¿viste? Porque creo que hay un cambio de identidad. Ajá, claro, al tener otro nombre, ¿no? Sí, yo quisiera darle una buena esperanza, y esto no es ni más ni menos que para el mismo Lot. Ajá. Una gran promesa y una gran esperanza para Lot y para toda su descendencia, que Dios le cambiaría hasta su identidad. Muy bueno, muy bueno. Porque imagínate que los nombres antiguamente tenían una gran influencia. Llevar un nombre era exhibir un carácter. Y entonces, de repente, Jacob. Sí. Jacob tenía un nombre que era usurpador. Usurpador, sí. Entonces, mostrar eso era como el carácter negativo. Y cuando Dios le cambió el nombre, fíjate qué nombre le puso, ¿no? Israel. Qué nombre le puso, ¿no? Eso es un regalo. Eso es un regalo, porque a Jacob le regaló la identidad del Mesías. Sí, fue también otra prefiguración, ¿no? Sí, fue otra prefiguración, y por eso digo, que dice que la Escritura dice en el libro de Gálatas, el que está bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Sí. Entonces, si hay algo para animar y motivar a nuestra audiencia en esta noche, es que tenga por plena seguridad de que usted, así como esta gente, han recibido esa perla y han recibido ese cambio de identidad, también está asegurado para todos nosotros un cambio de identidad. Allá no se acordarán más de Lot, no se acordarán más del pasado, no se acordarán más de la cobardía, no se acordarán más de la identidad falsa adánica que tenemos, ¿no?
Sí, sí, y bueno, y hablando de eso, lo que se acerca en el verso 12, podríamos decir que es cuando la humanidad empieza a proclamar por el reino, porque mirá cómo se lee acá el verso 12. Dice, mi curiosidad en conocer aquella ciudad y a su joven rey era inmensa, pues de boca de muchos ya había oído acerca de su grandeza y fama. Se trataba de un reino diferente de todos los demás, donde los súbditos eran entrenados no en el manejo de los arcos y las flechas, sino en el dominio de instrumentos musicales. Melquisedec, su joven rey, regía a todos con un cetro muy especial, un laúd por el cual había pagado un precio elevado. O sea, acá nosotros pronto mientras vamos cada vez acercándonos más al encuentro de ascendente hacia esta Jerusalén, ¿no? Esto es lo que prefigura, ¿no? Mientras vamos escuchando de la fama del reino. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez la sociedad o el mundo tiene que percatarse de que hay un reino y el reino de Jesucristo está acercándose a todos y que en ese reino está todo lo que estabas mencionando recién, ¿no? Un reino de justicia, un reino de verdad, de amor y un verdadero reino para que la humanidad pueda ser testigo de cómo es un reino regido por el Eterno, ¿no? Sí, recién cuando hablabas de la justicia y el amor, era como la historia del universo, que cuando el reino de Dios se valía exclusivamente de lo que era amor y sabiduría, salía del reino de Dios, y el resultado era justicia y paz de ese reino, entonces claro, acá nosotros están mirando este desarrollo de lo que es este paralelo de lo que es la ciudad celestial. Es impresionante y creo que eso es lo que Cristo inclusive motivó a los que le escuchaban a él. Les sugiero a todos que revisen Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, todo definido, completo. Van a poder encontrar ahí un mundo nuevo directamente en todo el Sermón del Monte. Y lo que es ese mundo nuevo es justamente el reino del Mesías, es el reino donde él está sugiriendo que hagan tesoros en los cielos. Muy bueno, muy bueno. Así que, audiencia querida, por favor, después de esta cuarentena, todo haciendo tesoro en el cielo. A mí se me viene a la mente este pasaje que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. ¿Cómo se entiende ahora todo lo que Jesús decía y cuando él hablaba del reino, ¿no? Mirá, creo que eso era lo que más nos motivaba estos días, de animar y motivar a la gente, y creo que este libro del Gran Rollo de Melquisedec nos da paso a lo que seguimos dentro de unos días, terminando con el Gran Rollo. Pasamos nuevamente a la cronología del reino, y en la cronología del reino estamos motivando a la gente a que entienda cómo era el mundo cuando Dios reinó. Si alguna vez Dios reinó, usted puede mirar desde la historia cuando Dios saca a Israel de Egipto hasta cuando Israel en el 1 Samuel capítulo 8 pide rey. Uh-huh. Desde la historia de Éxodo hasta 1 Samuel capítulo 8, Dios reinó. Ajá. Muy bueno. Y fíjese cómo fue el gobierno divino, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Muy buen dato para ir analizando. Y para cerrar con el capítulo 5 y este dato paralelo, quería leer el último, en donde Melquisedec hace una proclamación a Abraham y dice, bendito eres tú, Abraham, siervo del Dios Altísimo que posee los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus adversarios en tus manos. O sea, cuando nosotros nos encontremos con nuestro Redentor, va a ser el momento en donde vamos a poder decir que hemos ganado la pelea, hemos ganado la batalla, y la buena batalla, ¿no? Y lo bueno es que nosotros podamos cerrar este paralelo
teniendo en cuenta lo que vivimos y interpretamos en el capítulo 4, que hay que apartar a las fuerzas amigas y hay que enfocarnos en lo que el vaso o la palabra nos quiera indicar, y ese es el camino a la liberación. Prestar atención al propósito de la palabra. ¿Cómo lo ves, Tito, y cómo lo cerrás a esto? Es tremendo, Josué. Es tremendo lo que define con el tema de lo que Melquisedec define de cómo Dios lo mira a Abraham, ¿no? Ajá. De cómo Dios lo mira a Abraham. Y hay un dato interesante, ¿no? Que el Señor Jesucristo de los Evangelios dice que Dios es poderoso, es tan poderoso como para levantar hijos de Abraham desde la piedra. O sea, que Dios no tiene reparo de que los hijos de Abraham son los hijos de fe, son aquellos que de repente en esta misma cuarentena Dios puede levantar muchos hijos de Abraham para que vayan en rescate de muchos Lot que hoy están cautivos, de muchos de los que están cautivos en la actualidad y necesitan y están esperando que haya un Abraham que tenga fe, que pueda cargar este vaso y que vaya junto a aquellos que están en el Valle de los Huesos Secos, y que no ponga en consideración las escrituras en cuanto a sus amigos, sino que, como dijiste vos hace un rato, que sepa separar las cosas y sepa ubicar las cosas y sepa también que primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás vendrán por añadidura. Excelente, y bueno, como pudieron ver, si mientras escuchaban leían los títulos que vienen ahora en el capítulo 6, va a estar muy apasionante. Te voy tirando algunos títulos, Tito. Bien. Dice, grandes revelaciones de Melquisedec y su pueblo, los vencedores son coronados. Al ser coronados, Abraham se conmueve al observar heridas profundas en las manos de Melquisedec. Melquisedec promete relatar su historia y demás títulos, así que eso lo vamos a ver en el capítulo 6, así que gracias, Tito, por este dato paralelo muy interesante. Así que, bueno, seguimos con el capítulo 6, nos vemos ahí, Tito, ¿te parece? Sí, sería interesante y bueno, gracias por la invitación también. Y quiero decirte que estuviste muy bien en capítulo 4 y 5, estaba feliz de escucharte y feliz de revisar las devoluciones que te daban. Así que muchas gracias, Josué, por estar siempre en el aula de MTV por las noches. No, bueno, es un placer y bueno, para esto fuimos llamados, Tito, así que bueno, cumpliendo el propósito nada más. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima, Tito. Nos vemos la próxima y muchas gracias por el audio de anoche. Lo estuve mirando y me hiciste derramar algunas lágrimas. Muchas gracias. Muchas gracias. No fue nada, Tito. Muchas gracias a vos y bueno, por toda esta enseñanza que me has dado y bueno, solamente haciendo lo que hay que hacer. Nos vemos la próxima, gente. Gracias, Tito. Un abrazo a la audiencia y nos vemos, Josué. Chao.